todo esto comienza con el ser más importante, el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el cual poco antes de ascender a los cielos dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alrededor del año 1965, un varón llamado Roberto Barrientos Payalev tiene un sueño, en el cual recibe el llamado divino de Dios, donde un pastor desde un altar decía que sugería 5 personas y él era el último. Sin embargo, el hermano Roberto nunca pensó la obra que se formaría años después. Pero tal y como dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. El hermano Roberto Barrientos conoce quién sería su esposa, la hermana Floridemia Vargas, con quien contraería matrimonio el 4 de febrero del año 1974, formándose así la familia Barrientos Vargas, de la cual nacieron sus hijos e hijas conforme a la palabra de Dios: Enoc, Josué, Ercira, Ana y Edith. Con el pasar del tiempo, el hermano Roberto Barrientos pasó por altos y bajos dentro de la obra de Dios, hasta que en el año 1981 comenzó su labor como encargado de la obra en el Campamento El Roble, iglesia en la cual el poder del Espíritu Santo se movía de una manera grande. Alrededor del año 82, el hermano Roberto Barrientos fue ungido como pastor en la iglesia evangélica Hechos 2 por el pastor Hernán Sepúlveda, para seguir su labor dentro de la obra de Dios, teniendo una formación como diácono y otros cargos previos dentro de la obra, con una doctrina formada y una iglesia fiel donde Dios estaba presente. Por el año 1986, el pastor Roberto junto a su congregación se trasladaron a la Villa San Luis, y producto del crecimiento de la obra de Dios se formaron los diferentes departamentos dentro de la iglesia. Un departamento de jóvenes a cargo del hermano Herminio Alarcón, un departamento de Dorcas a cargo de la pastora Floridemia Vargas, y escuela bíblica a cargo de la hermana Angélica Soto. Sin embargo, un año después, se le pidió al pastor Roberto Barrientos devolver el terreno el cual fue prestado en la Villa San Luis, trasladándose así al campamento Chorrillos, en el hogar del hermano Jorge Aguilar, padre de nuestras hermanas Sonia y María Aguilar. En ese lugar se afianzó la obra de Dios, donde por el testimonio de muchos hermanos, quienes hoy son recordados con aprecio, como nuestra hermana Berta Silva, nuestra hermana Margarita Ipulef, Gladys Alarcón, Virginia Poveda, nuestra hermana Ketty, nuestro hermano Alfonso Poveda, nuestro hermano Jaime Carrasco y así muchos otros, testifican que el poder de Dios se movía de una manera sobrenatural, al punto de sentir que ese lugar temblaba a raíz de tanta presencia, y donde muchos, sin vehículos y mayores recursos, fielmente asistía cada uno a cada culto para alabar y bendecir el nombre de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pasado un tiempo, alrededor del año 1992, la iglesia fue desarmada y trasladada a la población Pablo Neruda, donde nuestro pastor, de noche y con una linterna, cuidaba la madera de la casa del Señor. A pesar de no tener un lugar físico para comenzar la labor, se iniciaron cultos al aire libre y el Evangelio de Cristo continuaba expandiéndose ahí, en ese mismo lugar donde hoy se encuentra nuestra iglesia de Valdivia. Con la constante preocupación de no tener un lugar físico para realizar los servicios, el pastor Roberto facilita el primer piso de su hogar para seguir trabajando en la obra que Dios lo había llamado, en lo que hoy conocemos como la iglesia chica, donde a pesar de que literalmente era un espacio pequeño, la presencia de Dios se sentía de forma grande. Profecías, danzas,
sanidad, bautismo en Espíritu Santo, poder de Dios genuino era lo que se vivía en aquellos años, donde ya fluían las primeras canas del siervo de Dios, pero con un corazón dispuesto a seguir avanzando por amor a aquel que lo llamó. Recordamos con cariño a nuestros hermanos, que algunos se mantienen, otros no, y otros ya en la presencia del Señor, como nuestro hermano César Martínez, Gabriel Álvarez, Juan Puenpadre, Israel Mardones, Rubén Aguilar, Alfonso Rodríguez, Segundo Mayorga, Juan Silva, Luis Cárcamo, y nuestras hermanas Verónica Tripay, Orfelina Aros, Patricia Pillampel, Ana Pillampel, y nos faltarían horas para nombrar a nuestros hermanos y hermanas que fielmente han desempeñado su labor dentro de la obra de Dios, recordando que el Altísimo les pagará a cada uno conforme a su obra. Por el año 96, la iglesia, que en ese momento estaba bajo la tutela de la Unión Evangélica, se separó de esta para seguir un camino independiente, pero manteniendo la doctrina en la cual habían sido formados los fieles de la iglesia, en un tiempo donde muchos querían desviar el camino, llevarlo tras la modernidad y la vanidad de la vida. Pero como dice el Señor en su palabra, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Podríamos decir que este es el punto de partida de la misión y de la iglesia de Valdivia. Pero no existía una denominación concreta. Pero esto no era un impedimento para seguir esparciendo la palabra de Dios y hacer crecer la obra del Altísimo. Y como decía el autor de la Epístola a los Hebreos, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La palabra de Dios era predicada y mantenían la doctrina en la cual habían sido formados por muchos años. Ese mismo año, el pastor Roberto Barrientos Payalev, con la ayuda idónea de nuestra pastora Flor y en conjunto con toda la congregación, siguieron un arduo trabajo por muchos lugares, donde se pudo celebrar, por ejemplo, el primer Congreso de Jóvenes en Panguipulli, el año 97, a cargo de nuestro hermano Jaime Carrasco, y la formación de la iglesia de Panguipulli, donde nuestra hermana Ercira Barrientos y nuestra hermana Jacqueline Saldivia comenzaron una obra misionera, hasta que el lugar fue ocupado por el pastor Josué Barrientos y la pastora Nancy Cuevas. Así también, el año 98 se realizó el primer Congreso de Dorcas en Melefquén, a cargo de nuestra pastora Floridemia Vargas. Y así se continuó trabajando por muchos lugares donde hoy recuerdan al pastor Barrientos y a sus miembros que recorrían lugares como San Ignacio, Los Lagos, Boca Toma, Bonifacio, Los Pelliles, Curiñanco, El Tambillo, Quitaqui, y así muchos lugares rurales donde fue llevado el mensaje de Dios a los más necesitados. Pasó el tiempo y el año 2001 se realizó un congreso de jóvenes en Los Lagos, a cargo del hermano Juan Cueva, donde recibe audiblemente de parte de Dios que el próximo lugar de conquista sería Loncoche, lo cual se dio efectivamente al siguiente año, y el hermano Juan se movilizó junto a sus jóvenes hasta aquel lugar para el primer Congreso de Jóvenes en Loncoche y establecer una iglesia, la cual quedaría a cargo en ese entonces del pastor Ariel Mayorga y su esposa, la pastora Edith Barrientos, quienes se fueron hasta ese lugar en compañía de sus hijos Jennifer, Samuel y Benjamín, que nació en ese lugar. El año 2002 es especial. Esto porque después de tantos años trabajando sin denominación propia, se requería que la iglesia quedara formada y establecida. En este contexto, el pastor Roberto Barrientos fue ungido para el cargo de obispo por el obispo Abel Gómez, quien se encuentra en la presencia del Señor. En ese entonces, nuestro ahora obispo entró en una búsqueda incesante para recibir de Dios el nombre con el cual se identificaría nuestra iglesia, y Dios, que nunca abandona a los suyos, respondió fielmente a esto, y así, el 15 de noviembre del año 2002, y con la ayuda administrativa de nuestro pastor Joxan Agüero,
se forma oficialmente la misión, la Iglesia del Dios Viviente, Pentecostal Independiente, siendo la primera iglesia en Valdivia, un segundo local en Valdivia a cargo del pastor Abelardo Inayá, otros locales en Panguipulli, Los Lagos, Curiñanco, Bonifacio, El Tambillo, San Ignacio, Los Pellines, Rancagua y Loncoche. Al año siguiente se realizó un congreso en Futrón y el hermano Juan Cuevas entregó el cargo de los jóvenes al hermano Juan Puennaipán. Y en el año 2004 es ungido nuestro ahora pastor Juan Cuevas y la pastora Ercira Barrientos para quedar a cargo de la iglesia de Valdivia en conjunto con el obispo, donde también el mando de los jóvenes pasó a cargo del hermano Patricio Garrido. Y también, entre los años 2003 y 2005, se comenzó un arduo trabajo para construir un nuevo templo, un lugar donde pudiera llegar más gente, un lugar dedicado exclusivamente para la exaltación de Dios, donde por esos años no existían las bendiciones que tenemos hoy. Había una escasez y hermanos en necesidad, pero con todo se comenzó la construcción del nuevo templo de Valdivia, donde hacía años atrás se realizaban cultos al aire libre. Hoy por fin se tendría un lugar completamente propio para bendecir y alabar el nombre del Señor. Y con el pasar del tiempo, tras muchos beneficios y aportes de los fieles de la iglesia, se construyó nuestra amada iglesia de Valdivia. En el año 2005, el hermano José Barrientos y la hermana Mónica Aquebeque son ungidos para ser los pastores de la nueva iglesia de Chillán, lugar que con la ayuda de Dios permanece hasta el día de hoy. Y siguieron pasando los años, donde se continuó trabajando arduamente por amor de la obra. Se formaron muchas familias, donde ingresaban niños nuevos a la escuela bíblica, y los más niños de los tiempos de la iglesia chica comenzaban a crecer. Algunos tomaban su lugar en el coro, otros en los jóvenes, y nuestras hermanas más adultas tomaban su lugar en las dorcas, pero todos trabajando por un bien común y un mismo fin, el crecimiento de la obra de Dios. El año 2008, el presidente de los jóvenes, nuestro hermano Patricio Garrido, es llamado a un auto rojo que tenían en aquellos años, y en una conversación con el obispo, el hermano recibe el llamado de ir hasta el lugar de Puerto Montt para abrir una obra y quedarse junto a su familia pastoreando en aquel lugar. Por esta causa, la presidencia de los jóvenes pasa al vicepresidente de ese entonces, nuestro hermano Gustavo Tripay, quien estuvo a cargo del primer congreso de jóvenes en Puerto Montt. Entonces, el año 2009 es ungido el ahora pastor Patricio Garrido y la pastora Nancy Vera, quienes comenzaron a hacer todas las gestiones para trasladarse hasta el lugar de Puerto Montt y cumplir con el llamado de Dios, sin mirar atrás, en compañía de sus hijos, la hermana Alejandra Garrido y su esposo el hermano Miguel Ángel Epuyao, el hermano José Garrido, Patricio Alexis y Solange. También en este periodo, entre los años 2008 y 2009, el pastor Josué Barrientos comenzó un trabajo misionero en el lugar de San Martín, Argentina, donde por misericordia de Dios se llegó también hasta el lugar de Junín de los Andes, donde se trabaja hasta el día de hoy. Junín de los Andes a cargo de nuestro hermano Abraham Valdebenito y San Martín a cargo de nuestro pastor Ramón Mesa y nuestra pastora Ángela Panquilev, donde confiamos que el Señor continuará bendiciendo ese lugar y su presencia acompañará a los siervos de Dios que van por delante de la obra. Teniendo locales establecidos, se seguía trabajando arduamente por amor de la obra. Puerto Montt y Argentina, que en ese entonces eran los lugares más nuevos, donde a pesar de todas las circunstancias, el Señor fielmente respaldó su obra, y veíamos como en cada conferencia la obra del Todopoderoso prosperaba y bendecía aquellos lugares, bendecía aquellas familias, porque fiel es el Señor que no abandona a los suyos. Pasado un tiempo,
el año 2011 se abre una nueva obra en el lugar de Osorno, a cargo del hermano Jorge Maquena. El departamento de Dorcas y de jóvenes trabajaron por muchos años en aquel lugar, realizando congresos y trabajos nacionales e internacionales, hasta que en el año 2014 es ungido nuestro hermano Dagoberto Tripay y la hermana Sandra Quinán, con la misión de pastorear en aquel lugar en compañía de sus hijos Carlos, Joanny y Millaray, manteniéndose focalizados en que Dios iba a prosperar ese lugar, y creemos que así será para la gloria del Señor. Así también, pasados unos años, por el 2016, el hermano Iván Beltrán con la hermana Norma Muñoz son ungidos para pastorear el lugar de Loncoche, que anteriormente había estado a cargo del pastor Ariel Mayor. El pastor Iván junto a su esposa y Jocelyn y Tamara se fueron hasta aquel lugar, y con el apoyo de las Dorcas y jóvenes locales e internacional, así como la misión entera, hemos trabajado para rescatar almas y expandir aún más la palabra de Dios en aquel lugar, confiando que el Señor prosperará a nuestro pastor Iván para la gloria de su nombre. Y así el trabajo por la obra continuaba, predicaciones a la calle, cánticos y adoración a Dios, donde el poder del Espíritu Santo continuaba moviéndose, capacitando a muchos y demostrándonos que efectivamente esta obra Dios la había formado, tal y como Gamaliel lo dijo cuando trajeron a Pedro y Juan al concilio, y ante el sumo sacerdote, Gamaliel dijo: varones israelitas, si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Así se siguió trabajando, hasta que en el año 2019 es ungido nuestro hermano José Garrido y la hermana Paulina Cárdenas para pastorear el lugar de Temuco, donde una vez más la Iglesia del Señor, con apoyo de toda la misión, se movilizó hasta ese lugar, y hermanos de muchos lugares aportaban a la construcción del templo y la casa pastoral, en el que fin de semana tras fin de semana nuestros hermanos se movilizaban a pesar de sus trabajos y labores semanales para construir en aquel lugar y dejar el nombre del Señor en alto. Sin embargo, ese año comenzó una pandemia mundial, por lo que fueron prohibidas todas las actividades que incluyeran aglomeración de gente, y la Iglesia de Cristo no estuvo exenta de esto, por lo que aún estamos al pendiente de inaugurar oficialmente la iglesia en Temuco. Pero a pesar de la actual pandemia, no nos detenemos y seguimos expandiendo la palabra de Dios, teniendo la convicción de la que Pablo le hablaba a los Gálatas: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por esta causa, comenzamos transmisiones a través de Facebook y radio en Argentina, Chillán, Temuco, Puerto Montt y Valdivia, donde por misericordia de Dios hemos sido bendecidos y la presencia del Espíritu Santo ha estado con nosotros, con la única intención de anunciar el Evangelio de Jesucristo, y como aconsejaba el anciano en 2 de Juan capítulo 1 versículo 8, no perder el fruto de nuestro trabajo, sino obtener el galardón completo, porque sabemos que todas estas cosas están sujetas al Señor, y por Él y para la gloria de Él es que buscamos la forma de seguir expandiendo el Evangelio de Cristo. En conclusión, es mucha la gente que ha pasado por nuestra iglesia. Algunos han tomado caminos independientes, otros permanecen, y en este contexto queremos honrar a nuestras hermanas más ancianas, quienes han estado
desde antaño fielmente al lado de nuestro obispo, como nuestra hermana Herminda, la hermana Doralisa, la hermana Natividad, nuestra hermana Mariana Ipán, la hermana Ana Isabel Barrientos, nuestra hermana Irene Aray, nuestra hermana Dina Durán, nuestra hermana Yolanda Fierro, y así también a nuestros hermanos, nuestro hermano Domingo Lefiguala, el hermano Eliezer López, nuestro hermano Aldo Hernández, el hermano Segundo Flores, y así muchos más, quienes aunque no se les nombre en esta reseña, están en cuenta ante Dios, que es mucho más importante, y no importando las circunstancias, porque aunque estemos atribulados en todo, no estaremos angustiados, quizá en apuro, pero no desesperados, tal vez perseguidos, mas no angustiados, inclusive podemos estar derribados, pero no estaremos destruidos, porque fiel es el Señor, que dice su palabra, que nos afirmará y guardará del mal. Hoy en día, a pesar de todo, se sigue trabajando, estando activos los lugares de Valdivia, Chillán, Osorno, Loncoche, San Ignacio, Puerto Montt, El Tambillo, Quillalhue, San Martín de los Andes y Junín en Argentina, y la iglesia de Temuco, que está al pendiente de su inauguración, el departamento de Dorcas a cargo de nuestra pastora Ercira Barrientos, el departamento de jóvenes a cargo de nuestro hermano Gustavo Tripay y nuestro hermano José Manuel Diego, y escuela bíblica a cargo de nuestra hermana Celestina Filgueira, donde el fin de todo es ganar almas para Cristo y llegar a la presencia de Dios a pesar de todos los problemas y luchas. Pero como decía el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que el Dios de paz continúe bendiciendo y resguardando sus vidas. Amén.